Había una vez un anciano pobre que vivía en una cabaña de palos en el medio del bosque. Una noche de luna llena estaba durmiendo nuestro viejo sobre el suelo de tierra de la cabaña cuando un ladrón ingresó por la ventana intentando robarle algo. Bueno, el ladrón buscó por todas partes, hurgaba aquí y allá y no encontraba nada porque el viejo era pobre, sí. Y entonces el viejo se despertó con el ruido, se dio cuenta que era un ladrón el que andaba buscando algo, y para que no se fuera con las manos vacías, agarró su manta con la que se tapaba y le dijo: toma, llévate esto para que tu viaje no sea en vano. Pucha, el ladrón quedó absolutamente confundido, agarró la manta rápidamente y salió corriendo por la noche y por el bosque. Entonces nuestro viejo se sentó en el suelo de tierra de la cabaña y miró por la ventana a la luna llena que entraba. Y dijo: qué pena no haber podido darle también esta hermosa luna. Hola, soy Francisco Alcolado y este es el canal para despabilarse. Todas las noches nos vamos a dormir y ocurre algo notable. Durante la noche tenemos historias largas, complejas, que parecen ser escritas por algún guionista de cine, que nos reflejan y nos cuentan historias a propósito de nuestras vidas, de nuestro destino, de nuestro pasado, de lo que ocurre en el entorno que nos rodea. Son los sueños, soñamos constantemente y esos sueños traen significados y son una herramienta para el desarrollo y el crecimiento sumamente importante. ¿Por qué soñamos de la manera que soñamos? ¿Por qué soñamos con símbolos? ¿Qué factores aumentan la capacidad de soñar y de recordar los sueños? ¿Qué elementos aparecen en los sueños? ¿Hay un mapa del inconsciente del ser humano y que uno pueda entender el laberinto que son estos símbolos a través de los sueños? A través de este segmento que se llama El arte de soñar, voy a tratar de enseñarles a explorar, a analizar, a interpretar los sueños. Los sueños como una herramienta de desarrollo y crecimiento personal. En general, cuando uno tiene dudas en la vida, uno va donde un amigo y le dice: oye, ¿qué hago con esta situación? O si no, va al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra: oiga, ¿qué hago con esta situación? O le pregunta al papá y la mamá: mamá, papá, ¿qué hago con esta situación? Y todos opinan desde la perspectiva propia e individual, ¿no? Nadie se pone en nuestros zapatos y opina desde nosotros. No, cada uno opina desde la vida que ha vivenciado. Los sueños son la mejor opinión que podemos tener a propósito de nuestra vida. Son un consejo, una descripción que nos muestra la situación en la que estamos viviendo y aquello que no podemos ver y vislumbrar. Los sueños son una parte de mí opinando sobre mi vida. ¿Qué mejor entonces que, en vez de preguntar afuera qué hago con esto o con esto otro, que preguntarle a nuestros propios sueños? Hace muchas décadas atrás, Freud descubrió algo que, la verdad, es obvio. Se dio cuenta que los niños, en todo su potencial, en toda su creatividad, algo les pasaba en el proceso de aprendizaje y crecimiento, que cuando llegaban a los 40 o 45 años se habían transformado en un adulto neurótico. Todo el potencial que el niño presentaba en los primeros años de edad se iba perdiendo, se iba cayendo y nos transformábamos de alguna manera en adultos neuróticos que vivíamos parcialmente las posibilidades que nos da la vida. Los niños son geniales, son pura energía. Y si yo a un niño, por ejemplo, le entrego esto, le digo: a ver, te vas a quedar en esta habitación 1 hora, vuelvo más rato, y tienes esto para entretenerte.
Pucha, un niño, esto es una herramienta fundamental de diversión. Este control el niño lo transforma en un auto y juega como si fuera un auto. O tal vez toma esto y lo transforma en una espada láser como Star Wars y da mandobles a diestra y siniestra. Bueno, puede construir un Lego, etc. El niño va a obtener un potencial que para nosotros los adultos de algo nos parece nada, esto es un control y no sirve para nada más. Ese potencial creativo, ese potencial de imaginación se va perdiendo con los años. Y como adultos ya no nos entretenemos con esto para nada y necesitamos 90 canales y estar haciendo zapping uno tras otro y ni siquiera con eso le hayamos sentido a nuestra vida o nos entretenemos. Caemos en una especie de modorra, de adormecimiento, como estos gatos viejos, ¿no? Cuando los gatos son chiquititos, uno ve que los gatos se suben por las cortinas, escalan, pelean, ruedan, exploran. Cuando el gato viejo es un gato gordo, fome, malhumorado, que pasa durmiendo todo el día. En el budismo también se le tiene un nombre a esto, a esta neurosis. El budismo le llama estar dormidos. El buscador está de este lado de la orilla dormido. Y un día intenta avanzar y llega a la orilla y ahí se extiende el océano. El viaje será conseguir un barco y adentrarse en ese océano para llegar a la otra orilla. La otra orilla es el estar consciente, el estar despiertos. La neurosis se refleja también en nuestra corporalidad. Cuando niños somos activos, vitales, somos flexibles y elásticos, ¿no? Los niños tienen apertura de piernas, etc. Cierto que el envejecimiento influye, ¿no? Pero aparte de los procesos de envejecimiento, cuando llegamos a adultos, ni siquiera muy viejos, 40, 45 años, tú te fijas que las corporalidades de las personas han cambiado. En general son corporalidades rígidas, estandarizadas, con una coraza y con una protección. Andamos así como duros. Hola, ¿cómo te va? ¿No? Rígidos, la cabeza por acá, el cuerpo por otro lado y aquí absolutamente duros. Y sufrimos de dolores, de contracturas en el cuerpo, porque nuestro cuerpo tampoco ya vivencia las cosas, sino nos conectamos con la cabeza. Y hemos perdido también contacto con la corporalidad. Esto lo supo bien un psiquiatra de origen alemán, que al final de sus días residió en Estados Unidos, que se llamaba Wilhelm Reich, y se dio cuenta que con el paso de los años la neurosis llega a la corporalidad, al cuerpo, y nos vamos acorazando, nos vamos rigidizando. Los dolores, los traumas, las dificultades, el mal aprendizaje, se van quedando en nuestros cuerpos. Y la articulación adolorida, el hombro contracturado, no habla solo del cuerpo, habla de dolores, de rigideces mentales que se han ido de alguna manera somatizando. Él hablaba de acorazarse, que el adulto es un ser que vive con una coraza, absolutamente protegido y aislado del mundo exterior. Otro gran factor que incide en la neurosis de la modernidad es la educación. Las educaciones o las malas educaciones actuales en general se orientan hacia la competencia, hacia un sistema de notas que hace que los niños se estresen y compitan entre ellos, que sean evaluados constantemente. No importa finalmente si aprenden o no, si lo entienden o no, importa la performance, el rendimiento, la nota. Entonces los niños son rígidamente moldeados, estructurados y enviados a un sistema competitivo como verdaderos burócratas, perdiendo el contacto con el arte, perdiendo el contacto con la interioridad y sintiéndonos, cuando salimos del colegio, que realmente para la vida real no estamos preparados para nada. Sabemos de matemática, de matrices, de álgebra, de algo de lenguaje, de algo de química, de los iones, etc. Podemos marcar alternativas de manera correcta, si nos las ponen, pero de la vida real, de nosotros, de nuestra interioridad, de la corporalidad, sabemos muy poco. Entonces eso genera también una separación,
una mala educación. Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, muchos años residente también en Norteamérica, opina esto, de que la falta de creatividad en la educación genera que malformemos a los niños y generando la plaga de neurosis, la plaga de mediocridad que vivenciamos hoy en día. La neurosis que todos tenemos se forma por una estrategia de adaptación temprana. Me explico, el niño tiene que adaptarse al entorno del que nace, tiene que adaptarse al papá, a la mamá, al sistema familiar, al colegio, y tiene que seguir hacia adelante. Imaginemos, tomemos por ejemplo, un niño que nace dentro de un entorno familiar donde papá y mamá son niños, donde papá y mamá viven en eterno conflicto, conflicto entre ellos, conflictos matrimoniales, y el niño tiene que asistir constantemente, siendo muy chiquitito, a discusiones. Imaginemos que el niño, como estrategia de sobrevivencia, se da cuenta que si interviene en esa discusión, interviene llorando cuando es muy chico, interviene diciendo, mamá, papá, no lloren, no peleen. Que cuando interviene el conflicto entre papá y mamá, bueno, el conflicto se aplaca, el conflicto disminuye. Perfecto. El niño sentía angustia ante la pelea familiar y se da cuenta que cuando interviene, el conflicto acaba y la angustia se va. Bien, entonces aprende un patrón, aprende un comportamiento automático y es, cuando vean un problema, voy a ir a salvarlos, voy a ir a rescatarlos, ¿sí? No lo piensa de esta manera, tan elaborado, pero instintivamente lo siente. Nosotros somos instinto, nosotros de alguna manera nos vamos adaptando a todo. El niño entonces aprende que cuando interviene y se comporta de manera adulta, estos dos niños, que son papá y mamá, de alguna manera dejan de pelear. Y crece con ese modelo de adaptación. Crece siempre rescatando el matrimonio de sus padres, siendo el mediador, el equilibrador, el sanador, el que rescata. Bien, estupendo. Entonces llega a ser un adulto. Esta es la adaptación automática que aprendió. Entonces cuando adulto, cada vez que hay un problema, él se arremanga y va al rescate. Cada vez que ahora hay un problema en su vida personal, entonces está siempre solucionándolo. Cada vez que hay un conflicto familiar, de pareja, él va y rescata. Se transforma con los años entonces en un salvador, en una persona que siempre está cargando el muerto de los otros, que siempre tiene que ser un adulto, que siempre tiene que ser súper responsable y tiene que tener más años de los que realmente tiene, ¿no? Porque ya de niño tenía 4 o 5 años y tenía que comportarse como un viejo chico, porque de alguna manera era el único adulto en esta relación de sus padres infantil. Entonces cuando grande anda salvando al resto del país y nunca puede volver a ser niño o nunca puede pedir ayuda. En general los salvadores no piden ayuda, ¿no? Siempre dicen, no, yo me arreglo, se encallecen, se endurecen, anda salvando. Ese es el mecanismo automático que aprendieron cuando niños. Estos comportamientos, estos patrones, de alguna manera lo que hacen es establecer que cuando adultos dejemos de adaptarnos y dejemos de conectarnos con nuestra esfera instintiva. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de este Salvador, cuando adulto van a haber situaciones donde él no debería entrar en esos conflictos. No es mi conflicto, no tengo por qué salvarlo. O es determinadas circunstancias donde la persona dijera, pucha, la verdad es que me siento mal, debería pedir ayuda. Así debería ser. Sin embargo, como tiene un automático, no sabe conectarse con sus necesidades. Su automático le dice, no, tú vas a ser duro, fuerte y vas a salvar a los otros. Nadie te puede salvar a ti. Lo que ha hecho ese adulto es desconectarse con su instinto y dejar de aprender. Dejar de tener estrategias nuevas de adaptación. Ya no se adapta a la vida. Reacciona con el mismo patrón que tenía a los 3-5 años.
ya su papá y mamá no están, ya no existe ese conflicto original, sin embargo sigue salvando a todos. Cuando adulto hay circunstancias que le dicen, no, ahora relájate, o pide ayuda, o no tienes para qué meterte en esta situación de conflicto, sería una nueva adaptación. Sin embargo, no ve eso y responde siempre con la estrategia original que tenía cuando niño y sigue salvando gente. De alguna manera la persona ha dejado de conectarse con la esfera del instinto. El instinto que surge espontáneo de nosotros y me dice, cuidado, esto es peligroso o esto es positivo, ¿no? Esta sensación corporal, física, de acercarme o alejarme de eso. No, ya no respondemos según el instinto, respondemos según moldes cuadrados que están acá, están impresos a fuego y que nos hacen responder con patrones automáticos que no nos sirven, Evidentemente, la vida es un flujo constante que me enfrenta a nuevos eventos, a nuevas posibilidades, y yo debería reaccionar adaptativamente, fluyendo. Cada circunstancia es nueva, es fresca. Sin embargo, no lo hacemos. Las circunstancias las estandarizamos y reaccionamos con los mismos comportamientos antiguos, sin fluir en el aquí y el ahora, perdiendo nuestro gran potencial y generando esta neurosis y esta mediocridad. En la neurosis también influye el sistema que vivimos actual. Vivimos un sistema que le pone precio a todo, donde todo tiene un valor, donde todo está etiquetado y dice vale tanto. Los árboles, la tierra, el agua que tomamos, el agua no nos pertenece, en Chile le pertenece a privados, el mar le pertenece a algunas familias. Vivimos constantemente educados en un sistema que me lleva a cosificar las cosas. Todo tiene un valor material y bombardeados constantemente por la publicidad. O sea, la publicidad nos pone deseos aquí dentro, en nuestras cabecitas. Deseos que no son nuestros, pero de constantemente estar viéndolo, tú dices, sí, necesito eso. Uno no lo necesita, pero de tanto repetirlo, uno tiene la compulsión de ir y comprarlo. Entonces el sistema nos dice, en la manera que consumas y obtengas ese deseado, oscuro placer, vas a obtener la felicidad. Entonces durante muchas semanas y meses y años juntamos dinero para el auto. Y decimos, no, cuando tenga el auto voy a ser feliz. Sí, mi autito es igual a la felicidad. Finalmente llega el día ansiado. Vamos y podemos comprar nuestro auto. O pedimos un crédito de manera de quedar amarrados durante años al sistema. Tenemos el auto y es la felicidad total. Vamos por la ciudad contentos. ¿Cuánto dura esa felicidad? Bueno, esa felicidad dura 12 días con 4 horas. Pasado ese tiempo, volvemos a la neurosis, al sinsentido, al desencanto, y de nuevo pensamos que comprando otra cosa vamos a obtener la felicidad. Felicidad que como cada vez que compramos algo, dura un rato, es una excitación, viene una descarga de felicidad. Pasados ciertos días, la mediocridad, los problemas, el perdernos a nosotros mismos, vuelve. Así que el sistema no ayuda en nada, la educación tampoco, las estrategias y los patrones de aprendizaje temprano están ahí en nosotros, inculcados. Y de alguna manera vivimos reprimidos, bloqueados, avergonzados de expresarnos desde dentro, porque así hemos sido moldeados. La historia que les conté al comienzo es una historia de la filosofía Zen. Nuestro ladrón busca algo material, busca algo exterior, piensa que afuera va a encontrar las respuestas. Pero las respuestas no están afuera, las respuestas siempre se ha sabido, están en explorar las situaciones interiores
y alcanzar la felicidad desde allí. Porque si uno se pone afuera, si uno dice, ok, mi felicidad va a depender de factores exteriores, estamos sonados porque un día tenemos dinero y al otro día no tenemos dinero. Un día tenemos el amor y al otro día no tenemos el amor. Un día, es decir, la vida es bipolar, hay altos y bajos, hay momentos de éxtasis y momentos de tragedia. El viejo, el anciano en su cabaña, se da cuenta que el ladrón es incapaz de ver lo esencial. El ladrón no ve las cosas importantes, busca las cosas afuera. Entonces da la última exclamación. Qué pena no haber podido regalarle esta luna también, porque el ladrón es incapaz de verla, es incapaz de sentarse y decir, ok, desde este segundo voy a estar en mi centro, voy a estar tranquilo, voy a estar sin deseos que me movilicen tanto, donde pierda mi ser. El trabajo es hacia adentro y por eso Jung decía, quien mira hacia afuera duerme y quien mira hacia adentro despierta. Los sueños hablan desde nuestra interioridad, se conectan con el instinto, con la esencia, con el arquetipo y noche tras noche nos describen lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Si vivimos puestos hacia afuera, los sueños me van a mostrar eso. Si vivo en un conflicto de pareja, el sueño me va a mostrar qué está pasando con ese conflicto de pareja, cuáles son mis sentimientos, cuáles son las causas de ese conflicto. Los conflictos son siempre cosa de dos, no son solo cosa de uno. Entonces, el sueño constantemente escanea con rayos X, evalúa mi vida y me ve los puntos, los núcleos dolorosos, los puntos donde estoy detenido, pero también los sueños proponen. Proponen el camino de curación, proponen el camino de crecimiento, el camino de superar tal o cual conflicto. En este primer programa intenté un poco descifrar las causas del malestar, de este sentimiento de que buscamos afuera y no encontramos aquello que realmente en esencia estamos buscando. Se nos ha perdido el sentido de las cosas, por qué hacemos las cosas no sabemos, funcionamos como máquina. Y en el próximo capítulo les voy a presentar el hallazgo del inconsciente que hace Freud y cómo el inconsciente, sin saberlo, sin que nosotros tengamos idea, influye en nuestras decisiones, generando una brecha y una distancia entre lo que pensamos es lo consciente y una serie de material reprimido, bloqueado y de dones también que están en el inconsciente. Vamos a ir hablando de los sueños y de cómo soñar, cómo interpretar los sueños, cómo analizar, explorar el material que soñamos. Para eso he dado este pequeño giro a través de la neurosis para ir presentando la teoría sobre los sueños, cómo soñar más, por qué no soñamos, qué factores inhiben los sueños, por qué los sueños se expresan a través de símbolos e innumerables preguntas a través del tema. Aquí en Canal para Despabilarse y en el tema El arte de soñar.